Bien, muchachos, llegados a este punto, analizamos la situación en la antigua Roma. Como dijimos, Roma es la heredera de las tradiciones y de la cultura griega. Es heredera entonces de la cultura helénica. De nuevo aquí surge la misma situación que en Grecia. Las relaciones no eran vistas como homosexuales ni heterosexuales, sino bajo la perspectiva del dominante y el dominado, o del penetrador y el penetrado, o del activo y del pasivo. El rol masculino era el rol controlador, ¿verdad? Era permitido el sexo con mujeres, para los romanos era permitido el sexo con mujeres, con hombres, esclavos, prostitutos, prostitutas, siempre y cuando el ciudadano romano, que era aquel ciudadano nacido libre, tomara el rol activo. Entonces, entre ciudadanos del mismo estatus, nacido libre, era que era más visto el sexo entre hombres. Eh, pero los otros era bien visto, ¿verdad? Entonces había prostitución que era legal, incluso eh, era pública, abierta, ¿verdad? La mujer, de nuevo, es propiedad del marido. Pese a esto, la mujer romana tenía un poco más de estatus que la mujer griega o que la mujer egipcia, ¿verdad? Podían compartir ciertas actividades sociales con los maridos. Podían incluso tener sirvientas o mujeres a su disposición. Ahora bien, había una amplia prostitución, ¿verdad? Las prostitutas se ubicaban en lugares públicos y, por ejemplo, se ubicaban debajo de los arcos de los edificios públicos a ofrecer sus servicios. Arco o arcada en latín era fornix. Entonces, como las prostitutas se ubicaban en los fornix, ellas eran, de ahí viene la palabra fornicación, de la palabra fornix, donde se ubicaban las prostitutas. Si se tenía sexo entre personas que están casadas entre sí, eso es fornicación. Ahora, si una de esas personas sí está casada con otra, entonces ahí se llama adulterio. Aquí vemos un mural en Pompeya. Pompeya, como les decía, es una ciudad muy libertina, en donde se ve en este mural pues una relación típica de un hombre con una mujer. Entonces en el arte era muy expresada la sexualidad. Entonces, de la cultura latina en Roma viene términos como sexuales como fornicar, como felación, que viene de felare, que significa chupar o lamer, culiningus, que viene de cunus, que es vulva, y lingere, que es lamer. También en Roma eran común las orgías. Algunas veces las orgías cursaban con actividades como el sadismo, que es obtener placer humillando a otro o golpeando a otro, o obtener placer del sufrimiento, ¿verdad? A las personas que les gusta que las maltraten. El bestialismo, que eran relaciones con animales. Y entonces se daba la práctica generalizada de la prostitución, tanto masculina como femenina, y esa prostitución podría ser homosexual o heterosexual. Todo eso ocurría en Roma. Algunos de los emperadores romanos se hicieron famosos por sus prácticas o sus vidas sexuales. Por ejemplo, Julio César, que vemos acá arriba en reconstrucción, como se vería ahí su estatua, era famoso es uno de los emperadores más famosos por ser abiertamente bisexual. O Calígula, que vemos aquí abajo, que se hizo famoso por organizar fiestas con orgías extremas. Entonces, estos excesos, o los excesos más grandes, normalmente eran realizados más por las clases altas, por los nobles, por los ciudadanos, por los patricios, por los emperadores, más que por el ciudadano promedio, pero la prostitución sí era a nivel generalizada, una cuestión generalizada. Del hombre se esperaba que fuera virtuoso. La palabra virtuoso significa disciplinado, educado. Viene de vir, de ahí viene hombre. La palabra hombre viene de vir y de ahí viene también la palabra virtuoso. Mientras que la mujer romana se esperaba que fuera casta, modesta, humilde, que tuviera pudititia, o sea, fuera púdica, ¿verdad? Fuera eh, casta. El arte pornográfico era muy común, sobre todo en las casas de los patricios. En las casas ricas había gran cantidad de murales altamente pornográficos. Y como les decía, la prostitución era legal, era común y corriente. La homosexualidad no era ningún problema, excepto que se opusiera a la conformación de una familia. Ya vimos que en Roma, al igual que en Grecia, no había visión de lo que era heterosexual u homosexual. No había esa división de géneros como orientaciones. Se practicaba la pederastia, era normal.
con jóvenes de ambos sexos, es decir, aquí ya no como en Grecia, que era principalmente con hombres, sino que la pederastia podía ser hacia jóvenes masculinos o femeninos, siempre y cuando el joven no era un romano libre, no fuera un romano libre, porque lo que se regulaba incluso con leyes eran las relaciones entre romanos nacidos libres, adultos. Los hombres tenían el principio, y el ciudadano en general, de libertas, es decir, su capacidad de decidir por ser seres libres con quién podían tener placer, igual manteniendo la dualidad del rol que hablamos en el caso de Grecia. ¿Cuándo comenzaron las persecuciones de las expresiones de la sexualidad en Roma? Cuando el Imperio Romano se hizo cristiano. Cuando Constantino, en el siglo III, se pasó al cristianismo por una visión y entonces quitó todas las otras religiones, que había montones, y dioses, y instaló el cristianismo. Entonces, a partir de la instalación del cristianismo comienza todo tipo de persecución. Aquí vemos, por ejemplo, la escultura de los héroes militares Nisus y Eurialus, ¿verdad?, que eran amantes. Entonces nos recuerda el sexo, las relaciones homosexuales en la milicia, al igual que en Grecia. Aquí vemos un mural otra vez de la famosa Pompeya, en la que se presenta una situación sexual entre dos hombres y una mujer. Y aquí vemos una moneda, probablemente usada en un burdel o algo así, donde se está practicando felación de un joven a un adulto. Entonces todas esas prácticas eran comunes. También se da obviamente la sexualidad falocéntrica, en donde hay un gran culto al aparato masculino, que se representa en el arte erótico. Se mostraba públicamente en Roma tanto o más que en Grecia. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una serie de cencerros o, como podríamos decir, campanillas de viento con formas fálicas de todo tipo. Vemos aquí, por ejemplo, este es un fresco de la casa de Bizzi, que de nuevo en Roma, donde se ve a Príapo, el dios de la fertilidad, entonces con un falo extremadamente grande y está balanceando una bolsa de dinero, lo cual significa que la fertilidad es tan importante como la riqueza para las familias. Pasamos luego entonces a la América prehispánica. Las culturas de América, que incluían la cultura azteca y todas las otras culturas en el área de México, la zona de Mesoamérica, principalmente como los mayas como grupo principal, el área de Sudamérica, donde tenemos a los incas, y las culturas caribeñas y demás culturas que existían en el continente. Antes de la llegada de los españoles, estas culturas eran muy, muy diversas. Había diferentes tipos de familias, diferentes acepciones o ideas de género, había relaciones homoeróticas, había diferentes tipos de relaciones patriarcales según el área de América donde estuviéramos, pero era muy biodiverso. Incluso se reconocían hasta 5 tipos de géneros en ciertos pueblos precolombinos. Se reconocía que había gente de 2 espíritus, o sea que tenía dualidad masculina y femenina. Todas estas cuestiones sexuales se representaban en vasijas, en esculturas, también había cultura fálica, es decir, era una situación muy diversa. La idea de nuevo del pecado y de la división y todo esto vino cuando los españoles trajeron el cristianismo a América, porque fueron los españoles los que trajeron la religión cristiana al continente americano. Por ejemplo, uno de los pueblos más prolíficos en la representación del arte erótico fueron los mochicas. Los mochicas fueron un pueblo del Perú, del norte de Perú, preincaico, que dejaron un montón de vasos y otras obras de arte que representan posiciones sexuales explícitas. Tanto así que a esta colección se le conoce como el Kama Sutra Mochi, ¿verdad? Uno de los tipos de los Kama Sutras de barro americanos. Y entonces vemos aquí una gran cantidad de huacos o jarrones que representan diferentes posiciones sexuales, tanto hombres como mujeres y dioses, en posiciones sexuales de las más diversas, y estas podían incluir relaciones heterosexuales o relaciones homosexuales. Para los moches el sexo era bueno, era normal, había que llevarlo a cabo, y también prácticas como la masturbación eran prácticas normales. Se sabe que las mejores alfareras del pueblo moche eran mujeres, así que muy probablemente muchas fueron mujeres las que desarrollaron este tipo de Kama Sutra de barro. Entonces aquí vemos diferentes poses, como les digo, hay jarrones huacos que son hombre y mujer, otros que son hombre con hombre, o representan genitales agrandados, o representan posiciones sexuales.
de diferente índole. Así que vean que los nativos americanos no eran nada cohibidos con respecto al sexo. Muy pocas veces se habla de eso en los museos, muy pocas veces se exponen todas esas piezas, pero realmente en toda América, incluso en Costa Rica, pues por ejemplo existía el culto fálico, ¿verdad? Ellos eran abiertos y explícitos en su sexualidad. Los aztecas, por ejemplo, tenían la costumbre de la convivencia previa al matrimonio. Cuando un hombre se iba a casar con una mujer, convivían un cierto tiempo para ver si podían o no casarse. Si no se podían casar, cada uno volvía a lo suyo y buscaba otro novio u otra novia. Las clases dominantes en el imperio azteca, en lo que hoy es México, practicaban la poligamia. Se practicaba también el sexo sagrado, es decir, en el templo no sexos o para complacer a soldados que iban a la guerra, por medio de trabajadoras del sexo que en realidad eran sacerdotisas ritualistas. No se esperaba en la mayoría de estos pueblos precolombinos que la mujer tenía que ser virgen, ¿verdad? Eso no se conocía acá, como en las culturas europeas dominadas por el cristianismo o otras religiones monoteístas. Luego había incluso deidades que tutelaban la prostitución masculina y la homosexualidad. Por ejemplo, Xochipilli, que vemos aquí. Xochipilli, está en el Museo Nacional de Arqueología e Historia. Para el caso de las relaciones masculinas homoeróticas. Para el caso de la mujer, ¿verdad? El placer de la mujer y el erotismo de la mujer, la maternidad era tutelada por la diosa Tlazolteotl, que vemos aquí. Tlazolteotl, es que es un poco el reloj. Y entonces, este también tenemos en los museos de México expuesta, ¿verdad? Era la diosa de la maternidad, pero también tutelaba el erotismo y el placer femenino. Así que vemos que eso de tener subyugada a la mujer y de que ella no podía tener placer, pues no lo veíamos en las culturas prehispánicas. En el caso de los mayas aquí en América Central y en parte de México, asociaban los rituales de la sexualidad, por ejemplo el inicio de la sexualidad en hombres y mujeres, a ciclos como el ciclo lunar o el ciclo de las estaciones. Se daba los rituales y la religión hacia la diosa de la luna, bajo sus diferentes excepciones, que era una diosa de procreación, de maternidad y también de la guerra, y la diosa luna tenía muchas de estas culturas un carácter bisexual, y era tanto alabada en rituales ejercidos por hombres como por mujeres. Tampoco conocemos que en las culturas precolombinas hubiera diferenciación de orientación sexual, es decir, que hubiera términos ni ideas específicas para lo que es homosexual o heterosexual. Eso tampoco, esa división, como en el caso de otras culturas, tampoco lo vemos aquí en América precolombina. Incluso los nobles o las clases más altas conseguían esclavos sexuales para sus hijos masculinos, porque se prefería las relaciones homosexuales antes que las relaciones heterosexuales antes del matrimonio. Entonces son aspectos también interesantes. En el caso de los incas, también aparte del tema moche, porque recuerden que los incas y los moches son de Perú, así que cuando hablamos de los dos hablamos de Perú, practicaban los incas la convivencia de un año antes del matrimonio, parecido a lo que vimos en el caso de los aztecas. Todos los temas relacionados con relaciones homosexuales o lésbicas eran relacionados con la temática religiosa. Entonces vemos, por ejemplo, aquí el caso del Tehuantinsuyo, que era el Perú incaico, la presencia de unos chamanes o sacerdotes llamados Cuarimbarmis, que estos servían al dios Chuquinchicay, y estos eran como de un tercer género, incluso vestían de una manera andrógina, y eran una conexión con el mundo de los vivos, el mundo de los muertos. Entonces vemos que incluso se respetaba la presencia de esos otros géneros, la existencia de esos otros géneros, como algo parecido a lo que existe hoy en la India moderna, ¿no? Donde tenemos muchos tipos de géneros. Incluso hay hombres que toman el rol femenino, son hombres pero toman el rol femenino y son reconocidos y respetados en muchas partes de India. Entonces algo parecido, así es el reconocimiento del tercer género, lo teníamos en el Perú prehispánico, para que tengamos la mente abierta de cuán diversa era la sexualidad en América antes de la llegada de los españoles. Una vez que el cristianismo se impuso aquí, impuso todas sus doctrinas y toda la estigmatización y los dogmas de que ya hemos hablado. En la siguiente sección veremos un poco acerca de ya la época más cercana a nosotros. Muchas gracias.